audioescuelasabática.com. Lección número 10 para el 7 de marzo de 2020, de la confesión a la consolación, sábado 29 de febrero, para memorizar. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9, verso 19. Daniel capítulo 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de su vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Cuando Daniel y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño de un rey pagano, el profeta se acerca a Dios en oración. Daniel capítulo 2. Y cuando un decreto real prohibió dirigir súplicas a cualquier dios fuera del rey, Daniel siguió ofreciendo sus oraciones diarias hacia Jerusalén. Daniel capítulo 6. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel capítulo 9, recordemos que la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 tiene un gran impacto en el profeta. Aunque se explicaron los contornos generales de esa profecía, Daniel no puede entender el espacio de tiempo expresado en el diálogo entre los dos seres celestiales, comillas, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Recién ahora, en el capítulo 9, se le da más luz al profeta, y esta vez también es en respuesta a la oración ferviente. audioescuelasabática.com. Domingo 1 de marzo. La centralidad de la palabra de Dios. Escucha Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Daniel dice que entendió de los libros, cierre de comillas, la profecía que estaba estudiando tan cuidadosamente. ¿A qué libro o libros de la Biblia se refiere? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Al analizar esta oración, resulta evidente que surge de un estudio en profundidad de la revelación anterior de Dios a Moisés y los profetas. Al leer en el rollo de Jeremías que el período de cautiverio durará 70 años, ver Jeremías capítulo 25 versos 11 y 12 y capítulo 29 verso 10, Daniel comprende la importancia del momento histórico en el que vive. Tengamos en cuenta que Daniel eleva esta oración en el año 539 a.C., el año en que el imperio persa reemplazó a Babilonia. Por ello, han pasado casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresará a su terruño. Como confía en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo trascendental está a punto de suceder con su pueblo, y que tal como Dios promete en su palabra, el exilio en Babilonia terminará pronto, y los judíos volverán a su hogar. De su estudio de las escrituras disponibles de ese entonces, Daniel también comprende cuán graves son los pecados de su pueblo, cómo quebrantaron el pacto, rompieron su relación con Dios. Por ende, la consecuencia inevitable es el exilio.
Levítico capítulo 26 versos 14 al 45. Por lo tanto, es el estudio de la revelación de Dios lo que le permite a Daniel discernir los tiempos y lo que le da un sentido de urgencia para implorar a Dios en favor del pueblo. A medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la Tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Solo las Escrituras nos pueden proporcionar una explicación autorizada del mundo en el que vivimos. A fin de cuentas, las Escrituras cuentan la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, y de este modo revelan que la historia de la humanidad se cerrará con la aniquilación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Cuanto más estudiemos las Escrituras, mejor podremos entender la situación contemporánea del mundo y nuestro lugar en él, como así también los motivos para tener esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a entender hasta cierto punto a un mundo que, en sí mismo, parece no tener ningún sentido? Audioescuelasabática.com. Lunes 2 de marzo. Un llamado a la gracia. Escucha Daniel capítulo 9, versículos 3 al 19. ¿Por qué motivo Daniel implora misericordia? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy.
Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, sobre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Debemos señalar especialmente algunos aspectos de esta oración. En primer lugar, en su oración, Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo judío. Él conoce la razón. De hecho, en esta oración, Daniel se dedica en su mayor parte a relatar la razón. Comillas, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel capítulo 9, verso 10. La primera vez que Daniel tuvo necesidad de entender algo fue al final de Daniel capítulo 8, cuando dice que no entiende la visión de las 2300 tardes y mañanas. Ver Daniel capítulo 8, verso 27. El segundo aspecto es que esta oración es una apelación a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo a pesar de haber pecado y de haber hecho el mal. En cierto sentido, en esto vemos un poderoso reflejo del Evangelio, de gente pecaminosa que no tiene méritos propios y que, sin embargo, persigue la gracia que no merece y el perdón que no se ha ganado. ¿No es este un ejemplo de nuestra situación individual ante Dios? Escucha Daniel capítulo 9, versos 18 y 19. ¿Qué otra razón presenta Daniel para que el Señor responda a su oración? Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Debemos subrayar también otro aspecto de la oración de Daniel, la apelación al honor del nombre de Dios. Es decir, la oración no está motivada por la conveniencia personal de Daniel ni la de su pueblo, sino por amor a Dios. Daniel capítulo 9, versos 17 al 19. En otras palabras, la petición debe concederse para que el nombre de Dios sea honrado. Escucha Segunda de Reyes capítulo 19, versículos 15 al 19. ¿En qué se asemeja la oración de Ezequías a la de Daniel? ¿Qué dice Mateo capítulo 5, verso 16 sobre cómo nosotros también podemos glorificar a Dios? Segunda de Reyes capítulo 19, versos 15 al 19. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras,
y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Audioescuelasabática.com. Martes 3 de marzo. El valor de la intercesión. Escucha Daniel capítulo 9, versos 5 al 13. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Daniel siga diciendo que, comillas, nosotros hemos hecho lo malo, con lo que se incluye él mismo en los pecados que finalmente acarrearon esa calamidad a la nación? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas esas tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que él habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. La oración de Daniel es solo una entre otras oraciones de intercesión notables incluidas en la Biblia. Esas oraciones tocan el corazón de Dios y por consiguiente evitan el juicio y en cambio traen liberación de los enemigos. Cuando Dios está dispuesto a destruir a toda la nación judía, la intercesión de Moisés detiene su mano. Éxodo capítulo 32 versos 7 al 14, Números capítulo 14 versos 10 al 25. Incluso cuando la grave sequía está a punto de consumir la tierra, Dios responde la oración de Elías y envía lluvia para revivir la tierra. Primera de Reyes capítulo 18. Al orar por los miembros de la familia, los amigos y otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y puede intervenir. A veces quizá lleve más tiempo la respuesta a una oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos. Ver Santiago capítulo 5 verso 16.
En este caso, Daniel desempeña el papel de intercesor o mediador entre Dios y el pueblo. A partir de su estudio de las Escrituras, el profeta comprende cuán pecaminoso se ha vuelto el pueblo al transgredir la ley de Dios y negarse a escuchar las advertencias del Señor. Por ende, al reconocer su condición espiritual desesperada, Daniel ora pidiendo sanidad y perdón, pero el profeta también se identifica con su pueblo. En algunos aspectos, Daniel ilustra el papel de Cristo como nuestro intercesor. Juan capítulo 17. Sin embargo, hay una diferencia radical. Cristo es, comillas, sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15, y por lo tanto no tiene necesidad de confesar un pecado personal ni de ofrecer sacrificios por el perdón personal. Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27. Pero se identifica de una manera única con los pecadores, comillas, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Comillas, si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. Fe y Obras, página 22. ¿Qué nos enseñan estas palabras acerca de nuestra necesidad de un intercesor en nuestro favor? Audioescuelasabática.com. Miércoles 4 de marzo. La obra del Mesías. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende estas dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Sin embargo, los dos pedidos específicos se responden de maneras que trascienden el horizonte histórico inmediato de Daniel. La obra del Mesías beneficiará a toda la raza humana. Escucha Daniel capítulo 9, versículos 21 al 27. ¿Qué obra había de hacerse dentro del período de las 70 semanas? ¿Por qué solo Jesús puede lograrlo? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 1, comillas, para terminar la prevaricación, cierre de comillas. La palabra hebrea para prevaricación, pesha, sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Por ejemplo, Proverbios capítulo 28, verso 24. Esta palabra también aparece en la Biblia en relación con el desafío abierto a Dios por parte de los seres humanos. Ezequiel capítulo 2, verso 3. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario. 2, comillas, y poner fin al pecado, cierre de comillas. El verbo conlleva el significado de, comillas, sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída, la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. 3, comillas, y expiar la iniquidad, cierre de comillas. Como dice Pablo, comillas, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cierre de comillas, Colosenses capítulo 1 versos 19 y 20. Aquí también solo Jesús puede concretar esta realidad. 4, comillas, para traer la justicia perdurable, cierre de comillas. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de, comillas, estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. 5, comillas, y sellar la visión y la profecía, cierre de comillas. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento, que señalaban su obra expiatoria, se sellaron en el sentido de que se cumplieron. 6, comillas, y ungir al Santo de los Santos, cierre de comillas. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona, sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 8, verso 1. Audioescuelasabática.com. Jueves 5 de marzo, el calendario profético. Al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. Daniel capítulo 8, verso 27. 10 años más tarde, Gabriel viene a ayudar a Daniel a, comillas, entender la visión. Daniel capítulo 9, verso 23. Esta última revelación suple la información faltante y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un período de 70 semanas. Según el principio de día por año y el curso de los acontecimientos previstos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años, y el punto de partida para este período es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Daniel capítulo 9, verso 25. Esta orden la emite el rey Artajerjes I en el año 457 a.C. Permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén. Esdras capítulo 7. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están, comillas, determinadas o, comillas, cortadas.
Esto indica que el período de 490 años se ha cortado de un período de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, el año 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la semana 70. Las 7 semanas, 49 años, probablemente se refieren al tiempo en el que se reconstruirá Jerusalén. Después de estas 7 semanas, habrá 62 semanas, 434 años, que conducen al Mesías príncipe. Daniel capítulo 9, verso 25. Por tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías, Jesús, se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevará a cabo otros eventos cruciales. 1. Se quitará la vida al Mesías. Daniel capítulo 9, verso 26. 2. El Mesías, confirmará el pacto con muchos. Daniel capítulo 9, verso 27. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles a la nación judía. Se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 al año 34 después de Cristo. 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, verso 27. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial, en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética, al ofrecerse como el sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios de animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Escucha nuevamente Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Incluso en medio de la gran esperanza y promesa del Mesías, leemos de violencia, guerra, desolación. ¿Cómo puede esto ayudarnos a confirmar que, en medio de las calamidades de la vida, todavía hay esperanza? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Audioescuelasabática.com
Viernes 6 de marzo, para estudiar y meditar. A continuación, se muestra el gráfico que explica de qué manera la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versos 24 al 27 enlaza con la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8 verso 14 y constituye su punto de partida. Si contamos 2300 años desde el año 457 a.C., recordando eliminar el año cero, que no existe, llegamos al año 1844, o si contabilizamos los 1810 años restantes desde el año 34 después de Cristo, 2300 menos los primeros 490 años, también llegamos a 1844. Por lo tanto, la purificación del santuario de Daniel capítulo 8 verso 14 se puede demostrar que comienza en 1844. Fíjese también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel capítulo 7 y 8, es decir, el juicio de Daniel capítulo 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel capítulo 8, ver las lecciones de las últimas 2 semanas. Ocurre después de los 1260 años de persecución, Daniel capítulo 7 verso 25, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Preguntas para dialogar. 1. Los eruditos han dicho, y con razón, que la profecía de los 2300 días y la profecía de las 70 semanas en realidad son una sola profecía. ¿Por qué dirían eso? ¿Qué evidencias puedes encontrar para respaldar esa afirmación? 2. ¿Qué podemos aprender de la oración intercesora de Daniel que nos ayude en nuestra vida de oración intercesora? 3. El sacrificio de Cristo en nuestro favor es nuestra única esperanza. ¿Cómo debería esto ayudarnos a ser humildes y más aún a ser amorosos y perdonadores? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 7 verso 40 al 47 a todos nosotros? 4. Fíjate cuán esenciales fueron las escrituras para la oración de Daniel y para su esperanza. A fin de cuentas, la nación fue salvajemente derrotada, el pueblo quedó exiliado, la tierra devastada y la capital destruida. Y sin embargo, Daniel tiene la esperanza de que, a pesar de todo esto, el pueblo volverá a su tierra. ¿Dónde podría haber obtenido esta esperanza, aparte de la Biblia y las promesas de Dios escritas en ella? ¿Qué debería decirnos esto sobre la esperanza que podemos tener también en las promesas de la palabra?